El día de hoy les traigo un video de una actividad que es indispensable para los alumnos y los docentes que trabajan en el proceso de alfabetización. El tema de hoy es ambiente alfabetizador en el aula. No hay que confundir adornar el salón con un ambiente alfabetizador. El ambiente alfabetizador va más allá de los portadores de textos. Aprender a leer y escribir en un alumno no depende ni de su inteligencia ni de su madurez. Depende principalmente de las ocasiones que tenga el niño de interactuar con la lectura y la escritura, de las ocasiones que provoque el maestro para interactuar el alumno con la lectoescritura. Porque el plan y programa de estudio es muy claro, tanto del 2011, el aprendizajes claves y la nueva escuela mexicana, son muy claras al decir que no se necesita un método adicional para enseñar a leer y escribir el alumno, que se tienen que apegar al enfoque que son las prácticas sociales del lenguaje. Y el ambiente alfabetizador se apega al enfoque, a esas prácticas sociales del lenguaje. Yo no concibo un ambiente alfabetizado, un proceso de lectura y escritura sin un ambiente alfabetizador. Hay que poner en el aula diferentes portadores de texto que aproximen al alumno a la lectura y a la escritura de manera permanente. El abecedario con la letra inicial, con la palabra y con la imagen. Los días de la semana, los meses del año, el alfabeto personal del alumno, las estaciones del año, los nombres en cada cosa, en el pizarrón, en el abanico, en el mesabanco, escribir los números, escribir palabras largas, palabras cortas, una biblioteca personal, una biblioteca de aula. Todos esos es alfabetizar el salón. Pero alfabetizar el salón va más allá de portar, de escribir y de pegar portadores de textos. Un ambiente alfabetizador se refiere, además de proporcionarle al niño diferentes actividades donde él lea y escriba y observe portadores de texto significativos para él, también significa que el docente debe planear actividades donde el alumno escriba y lea constantemente y de manera permanente. El docente debe de leerles permanentemente al alumno diferentes textos. Pero cuando le lea un cuento, debe de utilizar las diferentes estrategias de lectura. Esa es una actividad permanente apegada al enfoque y está dentro del ambiente alfabetizador. Porque al nosotros utilizar las herramientas de las estrategias de lectura, al leerles un cuento, no solamente estamos leyendo, no solamente le estamos leyendo y no solamente estamos haciendo que el alumno aprenda a leer y escribir, sino que se interese en leer y escribir de manera autónoma, de acuerdo a sus intereses, despertar el amor por la lectura. Esa es la diferencia entre trabajar la lectura apegada al enfoque y trabajarla de manera rutinaria, memorística y de repetición, como hacen la mayoría de los textos y la mayoría de los métodos que existen actualmente en las redes sociales. Es muy importante citar a los padres de familia para que les lean a los alumnos. Es muy importante que los alumnos más avanzados les lean a los más pequeños. Trabajar alfabeto móvil, dictado de palabras, análisis de oraciones, cambios de final de cuentos, etcétera, etcétera. Todo eso se llama alfabetizar el salón de clases. Trabajar las estrategias de lectura y escritura, trabajarlas con un enfoque real, significativo para el alumno.
Voy a cerrar el video del día de hoy con la definición muy interesante que hace Emilia Ferreiro de lo que es un ambiente alfabetizador dentro de las aulas de los primeros grados. Dice: hay una serie de actividades cuyo objetivo es crear en el salón de clases algo que, a falta de un término más feliz, llamaría ambiente alfabetizador. Se trata de una serie de actividades cuya función es proveer en el contexto escolar información sobre los usos sociales de la lengua escrita y posibilidades de exploración de textos y producción de escrituras. Es importante señalar que no basta con un ambiente alfabetizador para que una persona se alfabetice, porque si fuera así no habría analfabetos en las ciudades. Además, el ambiente alfabetizador debe haber alguna intervención específica, ya que no basta con estar en el contacto con el objeto para garantizar la alfabetización. Debe haber una intervención que apunte no ya a las funciones sociales de la lengua escrita, sino a la estructura de ese objeto. ¿Qué significa esto? Que no basta con tener alfabetizado el salón. Debe de haber una intervención pedagógica por parte del docente para que cobren sentido esos portadores de texto y esas actividades alfabetizadoras que diariamente hacemos. Ese, esa es la intención de un ambiente alfabetizador. Es parte del método, por decir algo, ¿no? Nos sirve para que entendamos que el alumno aprenda a leer y escribir de manera real, apegada al contexto, fomentar el gusto y el amor por la lectura y la escritura, alejada de lo tradicional y lo memorístico. Por eso yo considero este tema el tema más indispensable que puede dársele a una persona que va a trabajar en los alumnos la adquisición de la lectura y la escritura, fomentar en el aula un ambiente alfabetizador. Suscríbanse a mi canal, denle like, suscríbanse a YouTube y a mi Face. Seguiremos subiendo muchísimas actividades permanentes apegadas al enfoque del español, para que ustedes trabajen con sus alumnos la adquisición de la lectura y la escritura, pero fomentando el interés a la vez por aprender a leer y escribir, lejos de la monotonía y de la memorización. Muchísimas gracias.